pare dorime, ameno, ameno, lancire, lancire. A través de la historia, todas las naciones han tenido un ejército o algún tipo de fuerza militar. La historia del hombre ha sido violenta y sangrienta, y muchas naciones se medían por la fuerza de estos ejércitos y soldados que los componían. En el siglo V a.C., el imperio persa se extendió a través del Medio Oriente y el norte de África a sangre y fuego. Su sed de conquista no parecía tener límite, y a la cabeza de sus ejércitos se encontraba una unidad de élite formada por 10.000 hombres conocida como los Inmortales, con el único fin de matar y morir por su emperador. Estos soldados han pasado a los libros de historia como los Inmortales, un nombre que no adquirieron únicamente por sus habilidades militares, que también, sino porque cuando uno de ellos caía muerto en batalla, se reclutaba inmediatamente a otro soldado para cubrir su baja. Estaban considerados como la reencarnación de los dioses alados que servían al dios Ahura Mazda, y por tanto disfrutaban de ese carácter sagrado que les elevaba por el resto de ciudadanos persas. A este prestigio se sumaba también el hecho de que todos ellos fueran de origen aristócrata, por lo que los inmortales acababan situándose en lo más alto de la élite social. El nombre de inmortales procede del historiador griego Heródoto, quien los llamó los 10.000 o Athanatoi, traducido literalmente como inmortales. Estos soldados no se denominaban a sí mismos de esa manera. Se cree que se llamaban Anusilla, que quiere decir compañeros, y que se confundió con Anausa, inmortales. Aún así, los reyes asirios solían recurrir a epítetos heroicos para referirse a sus tropas de élite, así que cabe la posibilidad de que los persas hiciesen lo propio con los 10.000. Se cree que este pelotón de tropas de élite especiales fue creado por el rey Ciro II el Grande. Por las pocas crónicas que nos han llegado, parece que no utilizaban mucha táctica militar, pues cuando presentaban en batalla era la furia en el choque frontal lo que los hacía invencibles. Aparte de que siempre eran protegidos por los flancos mediante los arcos que mantenían a los enemigos a raya. Aún así, para formar parte de este cuerpo de élite se pedían unos requisitos. Tenías que ser persa, medo o elamita, pertenecer a la nobleza, medir como mínimo 1,60, dicen que era una altura sobresaliente, tener un mínimo de entrenamiento militar, situación que dentro de la nobleza se daba ya que desde pequeño se le enseñaba a montar a caballo, se le instruían las armas, etc. Las armas de los inmortales de Persia. Las armas que portaban los inmortales eran escudo de cuero y mimbre, tenía forma rectangular u ovalada y la mezcla de cañas trenzadas con el cuerpo lo hacía muy eficaz para detener flechas. Los inmortales podían clavarlo en el suelo y usarlo como protección cuando se disponían a usar el arco. Lanza corta, tenía punta de hierro y un contrapeso en forma de granada, según cuenta Heródoto. 1.000 lanceros llevaban granadas de oro y los 9.000 restantes de plata. Arco. Solían llevar arco compuesto y flechas de caña con punta de bronce o de hierro. Tanto el arco como las flechas las llevaban en una especie de carcaj que servía para transportarlo todo en 2 departamentos distintos. Espada corta. La espada que usaban era la maquiarea o majaira, un arma curvada muy parecida a la falcata de los iberos, y que tenía origen griego, aunque fue usada por varios pueblos de Europa del Este y Oriente Próximo. Hacha. La sagaris, un hacha con mango largo. Era de origen escita y tenía una hoja muy cortante y de bastante peso. Además de las sagaris, usaban otro tipo de hacha más ligera que podía blandirse con una sola mano, y era usada tanto por infantería como por la caballería. Era raro que los inmortales llevaran hacha en el ataque. El resto de su equipo se complementaba con una especie de gorra de fieltro, un paño que les cubría el rostro y una túnica larga bordada con insignias bajo la que se ponían un pantalón de cuero. Las mangas de la túnica se decoraban con cintas de tela que se cosían con un hilo de oro, en sentido horizontal o vertical. Los pantalones también se decoraban con una cinta sobre la costura que recorría la pierna a lo largo. No usaban coraza, se cree que se cosían placas de bronce sobre una armadura de cuero endurecido tipo brigantina.
La parte inferior de esta armadura tendría cortes a modo de flecos para facilitar el movimiento de las piernas durante la batalla. Por último, calzaban botas enrolladas con tiras de cuero que cubren el tobillo y hacen las veces de cordones. Pero lo decisivo, al margen de la variedad de las armas y de su diestro uso, era el número de combatientes. Ver aquella masa compacta de 10.000 hombres avanzando, con su bosque de lanza de siervos en dirección hacia las pequeñas polis griegas o las enclaves helenos de la costa de Asia Menor, resultaba verdaderamente impresionante. Lo cierto es que se trataba de una fuerza de choque que permaneció invicta durante mucho tiempo. En Maratón mordieron por primera vez el polvo. Posteriormente, Alejandro Magno los derrotaría en la batalla de Granico, y su leyenda comenzó a apagarse. La batalla de Maratón ocurrió en el año 490 a.C. y enfrentó al rey persa Darío I contra Atenas, ciudad que deseaba conquistar por haber participado en la revuelta jónica. Esta batalla dio fin a la Primera Guerra Médica y supuso la afirmación de la democracia ateniense como método de gobierno. Los persas desembarcaron en la playa de la llanura de Maratón, a unos 38 kilómetros de distancia de Atenas, donde había terreno suficiente para desplegarse y usar la caballería. Los atenienses salieron al encuentro de los persas para dificultar su movilidad al tiempo que enviaban a Fidípedes a solicitar refuerzos a Esparta. Este mensajero es famoso hoy en día por recorrer a la carrera los 42 kilómetros que separaban una ciudad de otra, hazaña que hoy se conmemora con la carrera de Maratón. Artafernes, sobrino del rey I Darío, era el comandante del ejército persa de tierra. Los inmortales se mezclaron con otras unidades con las que no estaban acostumbrados a pelear. Además, sus escudos de mimbre y lanzas cortas les hacían vulnerables ante las tropas atenienses, mucho mejor preparadas para aquella batalla, al menos en cuanto al cuerpo a cuerpo. No se conoce bien cuál fue la estrategia que usaron los persas en esta batalla. Una de las teorías es que pretendían sacar a los atenienses de la ciudad para después rodearlos y acceder por mar al interior, lo que explicaría por qué no atacaron desde el primer momento. Otra teoría es que ante la visión de los hoplitas, muchas tropas reembarcaron para intentar llegar por mar a la Acrópolis. Los dos ejércitos estuvieron frente a frente durante 5 días hasta que los atenienses decidieron atacar. No se sabe si alertados por un movimiento de los persas o porque confiaban en que pronto llegaría la ayuda por parte de Esparta. Se cree que los atenienses cargaron contra los persas cuando estos reembarcaron a la caballería, su punto fuerte y la mayor dificultad ante la que deberían enfrentarse los hoplitas. Otra teoría es que los persas lograron una posición defensiva desde la que sus arqueros representaban una grave amenaza para los atenienses. Los hoplitas se lanzaron hacia los persas a la carrera, o al menos tan rápido como les permitían sus armaduras de 20 kilos de peso. Seguramente, esta celeridad se debía a la necesidad de superar cuanto antes la lluvia de flechas que los persas estaban descargando sobre ellos. Cuando llegaron hasta las tropas persas, no les fue difícil hacerse con ellos, ya que sus escudos de mimbre y sus lanzas cortas no ofrecían ninguna resistencia al ferro empuje de los hoplitas. Las tropas laterales huyeron presas del pánico y tan solo ofreció resistencia la infantería situada en el núcleo, es decir, los inmortales entre otros. Sin embargo, fueron atrapados por un movimiento de tenaza de los hoplitas y se vieron forzados a huir hacia sus barcos, aunque casi todos fueron exterminados por los atenienses, que les persiguieron hasta el agua. Los persas en la batalla de las Termópilas. Esta es la segunda vez que los persas invadían Grecia. Ya lo habían intentado durante la Primera Guerra Médica y habían sido derrotados en la batalla de Maratón. Pero el imperio persa tenía tanto dinero y esclavos que pronto preparó la armada más grande que ha conocido el mundo. Invadió de nuevo a los helenos. La batalla de las Termópilas forma parte de la Segunda Guerra Médica, enfrentando a las tropas persas de Jerjes I y a una coalición de ciudades griegas lideradas por Esparta. Tuvo lugar en el año 480 a.C., como una forma de responder a la derrota sufrida 10 años antes en Maratón contra los atenienses. En esta ocasión, Jerjes no quería conquistar una ciudad, sino Grecia entera, por lo que los griegos decidieron impedir su avance en el estrecho del Paso de las Termópilas o Puertas Calientes, nombre adquirido por los manantiales de agua caliente de aquella zona.
La estrategia de los griegos, ideada por el gran general Temístocles, era la siguiente. Los 300, junto más hoplitas de las diferentes polis, bloquearían los caminos a Grecia y detendrían al ejército persa por tierra, mientras que la flota griega, sobre todo la ateniense, retrasaba a la armada persa en Artemisio. En la batalla, las fuerzas persas, según los historiadores griegos de la época, son exageradísimas, llegando a decir que estaba compuesta por 2 millones de hombres. Pese a estas exageraciones, los griegos eran muy inferiores en número, según las fuentes modernas, unos 7.000 hoplitas de las diferentes polis de Grecia, frente a casi los 200.000 persas, en su mayoría esclavos. Sin embargo, al ser las Termópilas el único sitio de acceso a Grecia para el ejército persa, este pudo ser bloqueado durante 7 días. Por mar, la flota griega también había bloqueado el estrecho de Artemisio en caso de que los persas quisiesen buscar otro modo de entrar a Grecia. Jerjes I envió un mensaje a Leónidas, líder de las tropas que bloqueaba el paso, ofreciéndole el título de amigo del pueblo persa si les permitía el paso y también otorgándole tierras fértiles en las que establecerse. Leónidas se negó, y el embajador Jerjes volvió a insistir en que entregaran las armas. Ante la nueva negativa del líder espartano, Jerjes decidió atacar. Aún así, esperó otros 4 días, creyendo que el abrumador número de soldados persas disuadiría a los espartanos de un combate, algo que no sucedió. Mientras que la posición defensiva de los griegos era relativamente cómoda, la de los persas era más complicada debido a los problemas de abastecimiento de un ejército tan numeroso, por lo que les convenía avanzar por el paso de las Termópilas, escenario más favorable para los hoplitas espartanos, ya que evitaba que fueran rodeados por una cantidad tan ingente de soldados persas con armamento y equipo más ligero. La táctica de los persas consistía en lanzar una primera oleada que abrumaba a los griegos, y si no funcionaba, enviar a los inmortales, aunque no resultó ser demasiado eficaz ya que los hoplitas presentaban estrategias y armamentos muy diferentes de lo que estaban acostumbrados los persas. La falange pareció ocupar fácilmente los 100 metros de ancho del paso de las Termópilas, y contra eso los escudos de mimbre y lanzas cortas de los persas no fueron de utilidad, tal como había ocurrido 10 años antes de la batalla de Maratón. Además, las tropas de las distintas ciudades griegas iban rotando del frente a la retaguardia para prevenir la fatiga mientras que los soldados persas iban cayendo a sus pies. El segundo día, Jerjes I fue informado por Efialtes, un traidor griego, de la existencia de un paso montañoso a través del cual podría atacar a los griegos desde atrás. El rey persa envió por allí a sus inmortales, junto a otras tropas, hasta un total de 20.000 hombres. Sin embargo, Leónidas había apostado allí un campamento cuyos hombres se percataron al amanecer de la llegada de los inmortales. Los inmortales atacaron con flechas a estos soldados sin detener su marcha y Leónidas decidió permanecer en el paso de las Termópilas con sus hombres, mientras los contingentes de otras ciudades elegían retirarse ante el avance persa. Junto a los famosos 300 de Leónidas permanecieron 700 tespios y 400 tebanos. Se cree que Leónidas escogió esta opción para proteger y facilitar la retirada del resto de ciudades griegas, evitando así facilitar el paso de los persas por las Termópilas, al marcharse todas las tropas aliadas de una vez. Cuando los inmortales superaron el paso de montaña, Jerjes I hizo una libación y puso en marcha el resto de su ejército. Ante la llegada de los inmortales, los griegos se parapetaron tras una colina, aunque finalmente acabaron siendo acribillados por las flechas persas. Los inmortales de Persia contra Alejandro Magno. Batalla de Isos. La batalla de Isos tuvo lugar en el año 333 a.C. y enfrentó a los macedonios de Alejandro Magno contra los persas de Darío III. Las tropas persas habían entrado en Isos, acabando con la guarnición de Alejandro Magno que había dejado allí, y cortando también sus suministros, por lo que el líder macedonio decidió presentar batalla, aunque los persas le superaban en número. Arriesgando su propia línea de combate, Alejandro lanzó a su caballería para romper las filas persas, situación que Darío III no supo aprovechar. El flanco derecho de los persas había resistido en el embate de la caballería macedonia, pero al ver huir al resto del ejército hizo lo mismo. Esta batalla supuso el comienzo del final del poderío del ejército persa, que fue vencido por primera vez bajo el mando del rey Darío III. Además, la esposa, la madre y las hijas del rey persa fueron capturadas tras la batalla, desposándose el propio Alejandro Magno con una de las hijas, Barsine.